¿Puedes preguntar algo sobre la historia que tal vez esté ocultando? En el latir vibrante de Río de Janeiro, espera una historia tan antigua como el tiempo mismo para ser contada. Una historia que baila en el borde de la posibilidad y se sumerge profundamente en el abismo de lo desconocido. Esta es la escalofriante historia de Paolo Santos, un inventor brasileño de una inteligencia sin igual, quien, en los albores del nuevo milenio, afirmó haber descifrado el enigma del viaje en el tiempo. La invención de Paolo no fue solo un logro de la ingeniería, fue una llave a los pasillos del tiempo, un boleto de oro que le permitió viajar a través del remolino giratorio de la historia para presenciar de primera mano los momentos que han moldeado nuestro mundo. Y con cada salto, descubrió verdades enterradas profundamente en los pliegues del tiempo. Desde las glorias de la antigua Roma hasta los oscuros días de la Edad Media, Paolo se aventuró donde ningún hombre se había atrevido a pisar. Pero fue su viaje a un fatídico día de noviembre de 1963 lo que cambiaría todo. Mientras observaba el impactante asesinato del presidente John F. Kennedy, Paolo se encontró desentrañando las capas de una narrativa mucho más siniestra de lo que los libros de historia nos querrían hacer creer. Esto no fue una mera invención, fue una nave de la verdad. Pero la verdad, como dicen, es una espada de doble filo. Para Paolo, su invención se convirtió tanto en su mayor triunfo como en su tormento más profundo. Los secretos que desenterró fueron una carga pesada de llevar, un peso que pronto resultaría demasiado grande para un solo hombre. Paolo Santos, la brillante mente de Brasil, estaba a punto de descubrir que algunas puertas, una vez abiertas, nunca pueden cerrarse. Su invención lo había impulsado a los anales de la historia. Pero, ¿a qué costo? Su viaje había comenzado como una búsqueda de conocimiento, pero rápidamente se estaba convirtiendo en una pesadilla. Pero lo que Paolo descubrió en los pliegues del tiempo desgarraría su mundo y el mundo tal como lo conocemos. Imagina presenciar uno de los eventos más impactantes de la historia, el asesinato del presidente John F. Kennedy. Ahora, imagina descubrir una verdad mucho más oscura de lo que nos han contado. Esta es la realidad escalofriante en la que Paolo Santos se encontró cuando su invención lo llevó de regreso a ese fatídico día de noviembre de 1963. Mientras Paolo navegaba por los corredores turbios del tiempo, se convirtió en un espectador no deseado del espantoso espectáculo que se desarrollaba en Dallas, Texas. Pero lo que vio no se alineaba con los libros de historia. El viaje de Paolo reveló una siniestra representación de sombras, una narrativa muy alejada de la que hemos llegado a aceptar. La teoría del pistolero solitario, la bala mágica, todos estos eran elementos de un engaño más grande, una fachada diseñada para ocultar una verdad más nefasta. En lugar de un asesino solitario, Paolo presenció un ataque coordinado, un escalofriante ballet de balas desde múltiples direcciones. Los eventos que se desarrollaron no fueron el resultado de un lobo solitario, sino más bien una manada de depredadores operando desde las sombras. Esta revelación, esta fractura de una verdad ampliamente aceptada, envió un escalofrío de miedo por la espalda de Paolo. El horror de su descubrimiento no estaba solo en el acto en sí, sino en la realización de cuán fácilmente la verdad había sido manipulada, torcida, para encajar en una narrativa más digerible para el público. Paolo vio de primera mano el poder aterrador de aquellos que controlan nuestra percepción de la historia, de aquellos que se ocultan en las sombras, tirando de los hilos. Sin embargo, Paolo no era de los que se acobardaban ante tales revelaciones. Era un inventor, un buscador de la verdad, y entendía la importancia de su descubrimiento. Sabía que no podía guardar esto para sí mismo. El mundo necesitaba saber la verdad, sin importar lo aterradora que pudiera ser. Atormentado por sus revelaciones, Paolo decidió compartir sus hallazgos con el mundo, sin saber las graves consecuencias de sus acciones. El escenario estaba listo para una batalla entre la verdad de un hombre y las fuerzas que harían cualquier cosa para mantenerla oculta, en un mundo donde el poder a menudo prevalece sobre la verdad. Las revelaciones de Paolo fueron una amenaza para aquellos que se ocultan en las sombras.
En el resurgimiento de sus impactantes revelaciones, Paolo Santos se encontró en medio de una tormenta de escrutinio e incredulidad. Su cordura fue cuestionada rápidamente, un intento desesperado por desacreditar sus asombrosas afirmaciones. Sin embargo, el ataque a la credibilidad de Paolo fue solo el comienzo de sus pruebas. La ominosa sombra del FBI se cernía sobre él, su gélido agarre cerrándose sobre el hombre que se atrevió a perturbar las aguas turbias de la historia oculta. Con una brusquedad que dejó al mundo tambaleándose, Paolo Santos fue capturado por el FBI, su libertad extinguida. En una inquietante exhibición de autoridad, el brillante inventor fue llevado, desapareciendo en las entrañas de una instalación secreta. Esta institución sombría serviría como el nuevo hogar de Paolo, un fuerte contraste con el vibrante mundo que una vez habitó. Un silencio inquietante cayó sobre la vida, una vez bulliciosa, de Paolo Santos. El hombre que había recorrido los pasillos del tiempo ahora estaba atrapado en las frías y despiadadas paredes del encierro. Tras el arresto de Paolo, una ola de paranoia y desconfianza se apoderó de la sociedad. Los temblores de sus revelaciones se propagaron por el mundo, provocando una tormenta de miedo y escepticismo. La confianza fue la primera víctima en el rastro de la verdad. El mundo observaba, impotente y horrorizado, mientras el hombre que se atrevió a buscar la verdad era devorado por las mismas sombras que intentó iluminar. La mente una vez vibrante de Paolo ahora estaba confinada en el abrazo frío del aislamiento, su voz silenciada por las mismas fuerzas que intentó exponer. Esta es la inquietante historia de Paolo Santos, un testimonio de las escalofriantes consecuencias de revelar verdades enterradas. La historia de Paolo, los ecos del tiempo, es un testimonio escalofriante de la búsqueda de la verdad de un hombre y las fuerzas siniestras que intentaron enterrarla. Su viaje, lleno de peligro y descubrimiento, lo llevó profundamente en los pliegues del tiempo, desenterrando verdades que resonaron a lo largo de los corredores de la historia, desde los ritmos sensuales de Río de Janeiro hasta el trágico asesinato del presidente John F. Kennedy en 1963. Paolo se atrevió a desafiar las narrativas que parecían inquebrantables. Su invención, un faro de luz en la oscuridad del tiempo, iluminó secretos que se habían mantenido ocultos en las sombras, pero la verdad, como Paolo descubrió, tenía un alto precio. Fue etiquetado como un loco, su cordura fue cuestionada, su voz silenciada, su mente, una vez vibrante, languidece ahora en el aislamiento, prisionero de las mismas fuerzas que intentó exponer. Mientras nos adentramos en el abismo escalofriante de la historia de Paolo, nos quedamos preguntándonos qué otros secretos podrían estar acechando en las sombras de la historia, qué otras voces han sido silenciadas en nombre del poder.